No, encantado, encantado de estar con vosotros y encantado de poder estar interactuando, ¿no? con tantas y tantos amigos de las Américas, ¿no? Bueno, deseo que tengamos luego la oportunidad, ¿no?, de volver con el señor Incalterra, porque bueno, realmente pues estaba siendo muy interesante lo que nos estaba indicando. Bueno, realmente yo les quiero hablar del trabajo infantil y del motivo, ¿no?, que este año es el lema de la campaña del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esa conexión entre derechos humanos, justicia social, erradiquemos el trabajo infantil. Ese es el lema, como les digo, de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. No es un lema casual, ¿no? Por una parte nos indicaban al comienzo de que no hay lugar para la complacencia, cuando 215 millones de niñas y niños siguen trabajando para sobrevivir, y más de la mitad de ellos están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la esclavitud y la participación en conflictos armados. Pero les digo que no es casual que el lema sea esa conexión entre derechos humanos y trabajo infantil, por cuanto dentro del amplio corpus de derechos del trabajo establecidos por las normas de la OIT, la eliminación efectiva del trabajo infantil ha sido reconocido por la OIT y por la comunidad internacional como uno de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La erradicación del trabajo infantil, junto con la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatoria y la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación son 4 categorías de principios y derechos que forman parte integrante de la Constitución de la OIT. Han sido objeto de convenios y recomendaciones específicas y se han reconocido en la Declaración de la OIT relativa a los derechos y principios fundamentales del trabajo, ¿no?, que fue adoptada en el año 1998. Más recientemente, la Declaración sobre la Justicia Social, también adoptada en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2008, establece la obligatoriedad para todos los Estados miembros de la OIT. Les recuerdo que estamos hablando de 185 Estados. El último se incorporó hace 2 días en la Conferencia Internacional del Trabajo. Estamos hablando de Sudán del Sur. Es decir, 185 Estados, que son los que conforman la Organización Internacional del Trabajo, tienen la obligatoriedad de respetar y promover estos principios y derechos por el mero hecho de ser miembros de la organización. Y entre ellos, como les decía, el tema del trabajo infantil es uno de esos principios y queda enmarcado en 2 instrumentos que son estratégicos para poder combatir el trabajo infantil. El convenio 138, relativo a la edad mínima de admisión al empleo, y el convenio 182, relativo a las peores formas de trabajo infantil. Efectivamente, las normas de la OIT sobre el trabajo infantil forman parte de un marco mucho más amplio, de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Los principios y derechos fundamentales a los que hacía referencia son reconocidos como derechos fundamentales por diversas fuentes de la legislación internacional y en varios tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. La propia Constitución de la OIT, en su artículo, y les recuerdo que la OIT fue conformada en 1919, ¿no? En el artículo 427 del Tratado de Versalles, les recuerdo que ese Tratado de Versalles fue el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Pues en un artículo de ese Tratado de Versalles, en el artículo 427, es donde se decide la creación de la OIT, ¿no? Y también se precisa en ese documento que uno de los métodos y principios de importancia particular y urgente para esa nueva OIT que estaba siendo creada, ¿no?, a principios del siglo XX, era
la supresión del trabajo de los niños y la obligación de introducir en el trabajo de los jóvenes de ambos sexos las limitaciones necesarias para permitirles continuar con su educación y asegurar su desarrollo físico. Es decir, estamos hablando que la lucha contra el trabajo infantil y la preocupación también de los estados, de las organizaciones de trabajadores y de las organizaciones de empleadores en relación con el tema del trabajo infantil viene de largo. Haciendo también un poco de breve historia, los primeros instrumentos que fueron adoptados en el seno y en el marco también de la Organización Internacional del Trabajo ya hacían referencia, ¿no?, a esa preocupación y a intentar establecer también edades mínimas de admisión al empleo en determinados sectores de la actividad económica. Salieron convenios sobre trabajadores en la industria, sobre trabajadores en la construcción, sobre trabajos en los servicios marítimos. En todos ellos se hacían referencias explícitas a salvaguardar y a proteger los derechos de niñas y niños, ¿no?, que trabajaban en estos sectores, y a establecer también edades mínimas de admisión al empleo en cada uno de ellos. Pero no sería hasta el año 73, donde en la OIT se adopta el convenio 138, muy bien conocido por todas y todos ustedes, donde se refunden todos los convenios anteriores que hacían referencia al tema de niños, niñas y adolescentes, y se establece un convenio genérico sobre la edad mínima de admisión al empleo, y además se adopta igualmente, acompañando a ese convenio, una recomendación, la recomendación 146, donde desde la OIT se marca también una pauta y se marca la estrategia a seguir para poder conseguir ese sueño, ¿no?, que en aquel año parecía un sueño muy lejano, de conseguir un mundo sin trabajo infantil. Es decir, se adaptan unas estrategias, se adaptan una serie de recomendaciones por las cuales los estados podían ir avanzando en ir terminando con el trabajo infantil. Sería más tarde, en el año 98, en el año 99, cuando en la OIT se adopta el convenio 182, relativo a las peores formas de trabajo infantil. Ese convenio tiene también su historia, porque fue fruto de una movilización también a nivel mundial, en este caso propiciada por los propios niños, niñas y adolescentes, ¿no?, donde aunados en torno a la marcha global contra el trabajo infantil, que fue una gran iniciativa mundial que se generó en aquellos años, en aquellos finales años de los años 90, que confluyeron marchas de niños y niñas a lo largo del mundo, y que además confluyeron en Ginebra, ¿no?, en la sede de la OIT, en el año 98, proponiendo y pidiendo también que en el marco también de la OIT se adoptara un nuevo convenio, un convenio que complementara el convenio 138, pero que a su vez les protegiera, es decir, protegiera a los niños, niñas y adolescentes de una serie de fenómenos y de salvaguardas que no eran contempladas por ningún instrumento internacional. Estamos hablando de las peores formas de trabajo infantil. En ese convenio 182 se hace mención, ¿no?, en su artículo 3º, a esas otras formas de trabajo infantil y hace referencia a los temas de la esclavitud y prácticas análogas como la venta y la trata infantil, la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso u obligatorio. Menciona también y se centra en el tema de la utilización y el reclutamiento de niñas y niños para la prostitución, producción de pornografía o actuaciones pornográficas. Nos habla también e intenta proteger la utilización, el reclutamiento, la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. Y nos habla también de proteger a niños y niñas de todas aquellas actividades que por su naturaleza y condiciones es probable que dañen la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, ¿no? Ese es el convenio 182. Como tal, un convenio que complementa el convenio 138 y que, por otra parte, como les digo, surge también de una demanda, ¿no?, de una demanda internacional y de una demanda liderada, en muchos casos, por los propios niños y niñas, ¿no?, en torno a esa marcha global, que son las que hacen que en el seno de la OIT
los estados y los miembros de la propia OIT, es decir, estados, gobiernos y trabajadores, reflexionaran sobre el tema y finalmente adoptaran de manera unánime este nuevo instrumento internacional, que, como les decía anteriormente, pasa a formar parte, junto al Convenio 138, de ese corpus de instrumentos de la OIT insertados dentro de los mecanismos de derechos humanos, ¿no? Y dentro de esa legislación internacional de los derechos humanos. Volviendo otra vez a esa Declaración de Principios y Derechos Fundamentales, ¿no? Les hablaba de esos 4 principios que se han constituido: el tema de la libertad sindical, el tema de la negociación colectiva, el tema del no al trabajo forzoso, el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el tema, por supuesto, del trabajo infantil. Han sido adoptados ya y forman parte también del corpus mínimo de derechos sociolaborales, ¿no? Eso ha sido muy importante porque en estos momentos no hay tratado internacional, tratado económico, tratado de integración que se pueda producir en cualquier parte del mundo que no contemple como uno de sus artículos el tema de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, ¿no? Y entre ellos el tema del trabajo infantil. Es decir, cualquier acuerdo, estamos hablando en nuestra región, y hablando ya para América Latina, todos los tratados de libre comercio, los tratados con la Unión Europea, tratados binacionales, ¿no?, comerciales de todo tipo, llevan todos una cláusula en relación con el tema del trabajo infantil. Otro instrumento que es, en este caso no es de la OIT, pero es de suma importancia también para el trabajo que nos concita en torno al trabajo infantil, es la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?, de 1989. Bueno, como ustedes saben bien, la Convención establece, ¿no?, varios derechos de los niños, ¿no?, incluido también el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación. Estamos hablando bueno, que la Convención fue adoptada también en 1989, pero tiene unos antecedentes que son también muy interesantes recapitular sobre ellos, ¿no? Mucho antes de la Convención, ya en el año 1967, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocía el derecho de todos los niños a estar protegidos de la explotación económica y social mediante el establecimiento de una edad mínima de admisión al empleo. Estamos hablando del año 67 y, como les digo, luego a los 6 años una norma de la OIT recogía también todos esos derechos establecidos en este Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y establecía un convenio, el 138, relativo a la edad mínima de admisión al empleo. Luego la Convención de los Derechos del Niño pues ha tenido también una serie de protocolos y de convenios facultativos, ¿no?, como el relativo a la participación de los niños en conflictos armados, el relativo a la venta de niños, la prostitución y la utilización de niños en la pornografía, que complementan, obviamente, al convenio 182 de la OIT. Evidentemente tenemos un marco internacional muy importante, ¿no?, que debe salvaguardar los derechos de las niñas y niños en relación con el mundo del trabajo. Se han dado indudables avances, como lo reflejan recientes informes de la OIT, indudables avances en términos de ratificar dichos instrumentos por la mayoría de los estados del planeta, y de manera muy particular, en el caso de América Latina, son muy poquitas ya las excepciones de países que no han ratificado tanto la Convención como el Convenio 138 como el Convenio 182 de la OIT. Es decir, que tenemos ese marco estratégico y ese marco jurídico que ha sido recogido por las legislaciones de todos los países de nuestra región. Hoy son parte del marco jurídico, ¿no?, de todos los países.
Se han dado importantes avances también en términos de constitución de comisiones nacionales, de ejecución de políticas y establecimiento de políticas nacionales en relación con el tema de la prevención y erradicación del trabajo infantil. Ya es muy difícil ver también en nuestra región trabajo infantil en el sector formal de la economía. Podría seguir enumerando los avances que se han dado, ¿no? Y entre ellos también una reducción muy significativa del trabajo infantil en estos últimos años. Pero el reto sigue siendo enorme. Y digo que sigue siendo enorme por dos temas. Primero porque en nuestra región, y nos lo comentaban, nos lo indicaban al comienzo, siguen existiendo millones de niños y de niñas enfrentándose con el tema del trabajo infantil y especialmente con las peores formas de ese trabajo infantil. Hemos visto también de que una cosa son los afanes y las prioridades que a nivel de políticas se han venido dando, pero otra cosa es cómo se está aplicando también todos esos marcos jurídicos, esos marcos legales, ¿no? Hay un problema muy serio también en nuestra región de poder aplicar definitivamente todo ese marco jurídico. Tenemos una gran disparidad entre los compromisos y la acción, ¿no? en relación con sectores tales como la economía informal, donde sabemos que en América Latina cerca del 70% del trabajo infantil que se da en nuestra región se está dando en el sector rural y especialmente dentro de la economía familiar. Y también sabemos que es dentro de esa economía informal donde tiene lugar gran parte de las violaciones de los derechos fundamentales del trabajo, y que los niños en las zonas rurales, como les indicaba, zonas rurales y agrícolas, así como los hijos de los trabajadores migrantes y de las poblaciones indígenas, son los más vulnerables a ser víctimas del trabajo infantil, ¿no? Es decir, tenemos también unas metas, ¿no?, donde se han adoptado a nivel mundial, un plan de acción mundial y un plan de acción también a nivel de América Latina, ¿no?, en el marco de la OIT, que es la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente, donde nos indican que los países se comprometen con plazos y metas específicas para acabar con el trabajo infantil, pero sabemos que el reto es enorme, que tenemos mucho por hacer y que no podemos dejar esto únicamente bajo la responsabilidad de los propios estados y de los propios gobiernos. Yo creo que tenemos aquí el compromiso, todas y todos, y hablo desde como ciudadanos individuales y como ciudadanos que pertenecemos a organizaciones de diferente tipo de la sociedad civil, tenemos una responsabilidad enorme en seguir tratando, en seguir avanzando, en propiciar esa eliminación del trabajo infantil y de esas peores formas, ¿no? Estaré encantado de poder interactuar con ustedes luego también mediante las redes sociales y poder contestar también a las preguntas que se vayan generando en el marco de este debate.